Hola compañeros de la maestría en Ciencias de la Adolescencia y la Juventud. Mi nombre es Miriam Elizabeth Hernández Franco y yo les voy a hablar sobre los estudios de casos y controles. Antes que nada vamos a empezar con un poco de historia. Primero, antes que nada, John Snow en el siglo XIX es el primero en utilizarlo durante su investigación sobre las causas de la epidemia del cólera, cuando comparó casos y no casos en cuanto a su lugar de residencia y fuente de agua potable. En ese entonces aún no se daba el nombre como casos y controles. Lane Clayton en 1926 hace otro estudio con casos y controles de cáncer de mama. Ben en los años 50 deja estructurado la parte metodológica y de análisis, y Maiten en los años 70 es cuando da el nombre de casos y controles y deja lo establecido hasta el día de hoy como lo conocemos. Su definición es el estudio epidemiológico analítico donde busca investigar la causalidad de una enfermedad, y este puede ser longitudinal y transversal, retrospectivo o prospectivo. Es una exposición a factor en estudio en casos y en controles. Esto quiere decir que hacemos dos grupos. Un grupo donde los sujetos están enfermos y es el de casos, y sujetos sanos que serán los controles. Los tipos de casos y controles. Bueno, pueden ser retrospectivos, que es donde los casos fueron diagnosticados antes del inicio del estudio, y los prospectivos cuando fueron diagnosticados cuando ya estaba en inicio el estudio. Y los estudios de base proporcional, que son los que combinan elementos tanto de estudios de casos y controles como los de estudios de cohorte. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas que podemos tener con este tipo de estudios? Bueno, las ventajas: eficientes para el estudio de enfermedades raras, eficientes para estudiar enfermedades con periodos de latencia o inducción prolongados. Se pueden estudiar varias exposiciones simultáneamente. En comparación con los estudios de cohorte son más económicos. Las desventajas: no se pueden estimar de manera directa medidas de incidencia o prevalencia. Susceptibles a sesgos de selección. Se pueden presentar causalidad reversa, problemas para definir población fuente de los casos, problemas para medir adecuadamente exposiciones. Bueno, el diseño de un estudio de casos y controles. Hay que tener en cuenta que debemos de tener muy bien definida nuestra definición precisa de la variable. Se debe tener un preciso conocimiento de la enfermedad sobre la cual se realiza el estudio. La definición debe de ser precisa y no tan amplia, ya que puede haber error en la clasificación de los casos y controles. Aquí tenemos en esta imagen, en el centro es la definición X, y por consiguiente son diferentes definiciones a la misma enfermedad. Si yo no limito cuál sería mi enfermedad, voy a tener diferentes casos, lo cual me puede dar en un futuro un sesgo. Selección de los casos. Es conveniente elegir casos incidentes que casos prevalentes. Los incidentes son los que son diagnosticados recientemente, y los prevalentes los que ya tienen tiempo atrás de haber sido diagnosticados cuando inició la investigación. Deben presentarse adecuadamente la historia natural de la enfermedad, es decir, que no voy a adicionar ningún instrumento, ningún medicamento que pueda hacer un cambio en esta parte. Idealmente seleccionar todos los casos de una población determinada, y todos los sujetos portadores de la enfermedad deben de tener igual oportunidad para ser elegidos. La selección de los controles. Los controles deben de ser seleccionados entre aquellas personas que no tienen la enfermedad estudiada. Las condiciones para la selección son las siguientes. Deben provenir de la misma población de la cual fueron seleccionados los casos, con la misma probabilidad de exposición que las de los casos. Exposición comprobable en relación con otros atributos generales de la población de control, es decir, como el sexo y la edad. Tamaño de muestra y el análisis de los resultados. El número de controles y casos. Se recomienda que la relación de casos y controles sea 1 a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que debe de ser un control por un caso.
pero también puedo hacerlo uno de dos, es decir, un caso y un control. O un control y tres casos. Algunos de los autores nos manejan que debería de ser uno de tres para que sea confiable la información, pero también algunos autores y libros nos mencionan que uno nos puede dar un resultado significativo. También pueden utilizarse más de un tipo de controles, generando grupos de referencia representativos de diferentes poblaciones, lo que permite analizar gradientes de riesgo. Ambos deben de ser lo más parecidos en cuanto a atributos comunes como el sexo, edad, residencia o lugar geográfico de vida común o grupo étnico. Una vez que ya tengo todos mis datos recabados, paso a la parte de análisis y resultados. ¿Cómo voy a hacer ese análisis? Bueno, con el odds ratio, o OR, es una medida de asociación que permite cuantificar la relación causa y enfermedad, y se hace con esta pequeña tabla que dice 2×2 en estudio de casos y cohortes y controles. Tenemos aquí los casos y los controles. Tenemos a los expuestos al factor y los no expuestos al factor, ¿sí? Una vez que tengo llenas estas casillas, lo que va a pasar es que voy a comenzar a hacer esta fórmula, donde me dice que debo de multiplicar A por B entre B por C. Si yo lo veo de otra manera, es una cruzada, A por D y B por C. Una vez que tengo el resultado de esta fórmula, paso a esta pequeña tabla, donde entonces me dice que si OR es mayor a 1, tengo riesgo a padecer la enfermedad. Si T es menor a 1, factor protector. Si es 1, no existe una asociación. Entonces, este tipo de estudios solo nos brindan la frecuencia relativa de la relación de la exposición de los casos y controles. Un ejemplo. Se ha estudiado 200 pacientes, 100 de ellos con tabaquismo y 200 sin tabaquismo. Y vemos aquí que los expuestos de casos son 20, los controles expuestos, es decir, que fuman, son 80, los no expuestos son 5 en casos y los no expuestos de controles 95. Calcule un estimado del riesgo asociado a la variable independiente del tabaquismo. La respuesta. Aquí yo tengo 20 por 95 entre 80 por 5, lo cual me da un resultado de 4.75. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que el EPOC fue 4.75 más frecuente entre fumadores que entre los no fumadores. Si yo me regreso a la pequeña tabla, mi resultado fue 4.75, entonces el riesgo de padecer es mayor. Espero que les haya quedado claro este tipo de estudio, y si no, bueno, pues esperamos sugerencias en la base. La bibliografía que utilicé fue esta. Y agradezco su atención y espero verlos en otro video que nos pongan a hacer en esta materia. Gracias.